Dicen que hay una frontera entre este mundo y los otros. El portal se abre a medianoche y en las tinieblas las cosas y los seres más indescriptibles pasan de un lugar a otro. A esta hora, todo es posible. Cuentos a la medianoche. Hoy cruza el umbral Edgar Allan Poe. Sombras. Ustedes, los que escuchan, aún están entre los vivos. Pero yo, el que habla, habré entrado hace rato a la región de las sombras, pues en verdad ocurrirán muchas cosas, y se sabrán cosas secretas, y pasarán muchos siglos antes de que el hombre escuche estas palabras. Y cuando lo haya escuchado, habrán quienes crean en ellas, mas otros, la mayoría, no encontrarán sentido para meditar ante estos temas. El año había sido un año de terror y de sentimientos más profundos que el terror, para los cuales no hay nombre sobre la tierra. Pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste. El año había sido de terror y de sentimientos más intensos para aquellos versados en la ciencia de las estrellas. Los cielos revelaban una faz siniestra, y para mí, entre otros, era evidente que ya habían llegado las alteraciones de aquel año 794, en el cual, en la entrada de Aries, el planeta Júpiter quedaba en conjugación con los anillos del terrible Saturno. Y no me equivoco, el especial espíritu del cielo no solo se manifestaba en el globo físico de la Tierra, sino en las almas, en las imaginaciones y en las meditaciones de la humanidad completa. Se cernían las negras alas de la peste. En una sombría ciudad llamada Ptolomais, en un noble palacio, nos hallábamos una noche 7 de nosotros, frente a los frascos del rojo vino de Chios. Y no había otra entrada a nuestras cámaras que una alta puerta de bronce. En esa sombría habitación, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna, las estrellas y las desiertas calles. Pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Y se sabrán cosas secretas. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distintamente, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera, esa energía, un sentimiento que nos sofocaba, la ansiedad que brotaba, y por sobre todo, ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres nerviosos cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos. Un peso muerto nos agobiaba. Caía sobre los cuerpos, esa sensación, esa energía, los muebles, los vasos en que bebíamos, todo lo que nos rodeaba, cedía a la depresión y se hundía. Todo, menos las llamas de las 7 lámparas de hierro que nos iluminaban, alzándose en altas y esbeltas líneas azules. Continuaban ardiendo, pálidas e inmóviles. El año había sido de terror y de sentimientos más intensos. Y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual nos sentábamos, cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas miradas de sus compañeros, y sin embargo reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo. Pero en aquella cámara había otro de nosotros, muerto y amortajado por completo. Era evidente que no participaba de nuestro regocijo, pero su rostro convulsionado por la plaga y sus ojos, donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestras alegrías, como quizás los muertos se interesan en las alegrías de los que van a morir. Mas aunque yo sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a no percibir esa amargura, y mientras contemplaba fijamente la profundidad del espejo de ébano, cantaba en voz alta las canciones del hijo de Teos. Se cernían las negras alas de la peste. Y sin embargo, de a poco, mis canciones fueron callando y sus ecos desapareciendo. Se fueron perdiendo las tenebrosas colgaduras de la cámara. Se fueron debilitando hasta volverse totalmente inaudibles y se apagaron por completo. Y fue así que de aquellas tenebrosas colgaduras, donde se pierden los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra. Pero esta no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de ninguna cosa familiar, y después de tambalear un instante entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a la vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Pero esa sombra era vaga e indefinida,
Y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de un dios de Grecia, ni de un dios de Caldea, ni de un dios egipcio. Y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y nosotros 7 allí reunidos, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos la mirada y fijamente miramos la profundidad del espejo de ébano. Y al final, yo, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre. Y la sombra contestó: Yo soy sombra. Yo soy sombra, y mi morada está al lado de las Ptolemaín, catacumbas de Ptolemaín, cerca de y cerca de las oscuras planicies planicies de de Tiseo, Tiseo, que bordean el que impuro bordean canal de el impuro Caronte. canal de Caronte. Y entonces los 7 nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie, temblando, estremecidos, pálidos, sudando, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino del de una multitud de seres, y variando su cadencia, de una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares y hartos recordados de 1000 y 1000 amigos muertos. Edgar Allan Poe. Sombras.